Vamos con el análisis y quiero darle la bienvenida a este espacio al ingeniero José Luis Álvarez, ex embajador de Ecuador ante el Vaticano. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Gracias por la invitación, Liz. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Usted fue embajador ingeniero del Ecuador ante el Vaticano del 2017 al 2021. Quiere decir que presentó usted ante el Papa Francisco las cartas credenciales. Y quiero empezar preguntándole, quizás teniendo la oportunidad de haberlo conocido, de conversar con él, ¿qué impresión le dejó? Bueno, Liz, la primera impresión que tuve fue de un sacerdote acogiente, no distante, cariñoso, afectuoso, muy enterado de la situación del Ecuador en esa época y con un especial apego a la provincia de los jesuitas aquí en Ecuador principalmente. Y estando 4 años en el Vaticano representando a nuestro país y quizás conociéndolo más de cerca, viendo su acción, palpándola de cerca, ¿cómo lo describiría el Papa Francisco? Bueno, yo en primer lugar como Papa lo definiría como un Papa liberal, reformista. Tomó las riendas de la Iglesia después de la renuncia del Papa Benedicto cuando había urgencia de implementar cambios en la Iglesia Católica que estaba atravesando situaciones muy difíciles que todos conocemos, y el Papa Francisco los afrontó con valentía, puso el dedo en la llaga sobre varios temas hirientes que le sucedieron a la Iglesia en esa época y creo que los ha sabido sortear muy bien. Su formación de jesuita, su actitud de profeta, como digo yo, y su pensar como pastor, ayudaron a que la Iglesia se acerque nuevamente al pueblo católico, a los 1.300 millones de católicos, que en ese momento estaban un poco en desbandada, por decirlo de alguna manera. Creo que el gran legado del Papa Francisco es haber puesto al desarrollo humano integral en el centro, al hombre en el centro, y es el Papa de la fe, de la esperanza, de los pobres. Él pone nuevamente a las periferias en el centro de la Iglesia y les pide a los sacerdotes que salgan en busca de sus ovejas, que no las dejen ir y que no esperen sentados a que ellos lleguen. El Papa decía: prefiero que se accidenten en el camino a que se mueran enfermos encerrados dentro de la Iglesia. Y creo que ese es el gran legado que nos deja un Papa que acercó, como dije hace un momento, a la Iglesia, al pueblo, a los más pobres, a los vulnerables, a los inmigrantes, a las mujeres, a los niños, a los presos, quienes estaban pues desencantados con la Iglesia Católica. Aceptó temas que en esa época, como dije, eran difíciles, enfrentó los escándalos que lamentablemente sufrió la Iglesia, pero nos deja un legado importante que es esa reconversión, ese volver de la Iglesia Católica hacia sus fieles, y creo que así lo vamos a recordar al Papa Francisco, como el Papa de los pobres, el Papa de la esperanza, un gran hombre, un gran líder, que además por el Ecuador hizo mucho. Y usted ha señalado ese como el gran legado y de manera general que deja el Papa Francisco, pero quizás aterrizándolo a nuestra región, América Latina, al Ecuador, considerando que fue el primer país de Latinoamérica que él visitó. Efectivamente, cuando yo tuve mi primera entrevista con el Santo Padre en diciembre del 2021, él me hizo notar que el primer viaje que él realizó fue a Brasil, porque había una jornada mundial de la juventud en ese año que ya había estado organizado. Pero cuando él pudo escoger sus viajes apostólicos, el primer país que él decidió visitar fue el Ecuador. Combinó ese viaje con la visita a Bolivia y algún otro país que en este momento no recuerdo, pero fue el primer país que el Papa visitó. Aquí tenía amigos como provincial de los jesuitas en Argentina, tenía amigos y venía con frecuencia al Ecuador y tenía un ligamen muy fuerte con nosotros. Sentí un gran cariño del Santo Padre desde el primer momento, un gran afecto por nuestro pueblo y mucha preocupación. Debo mencionar 2 momentos álgidos importantes durante mi misión. El uno fue octubre del 19 y el otro fue la pandemia. En octubre del 19 recibí una llamada personal del secretario de Estado para preguntarme: embajador, ¿qué podemos hacer por ustedes? En ese momento teníamos graves problemas en Guayaquil, principalmente, donde el virus estaba descontrolado, y personalmente el Papa Francisco recuerdo que ordenó que se envíen respiradores acá al Ecuador. Igualmente, me refiero a la pandemia, y en octubre del 2019, cuando le hicimos conocer del problema que estábamos atravesando por una decisión valiente política que tomó nuestro gobierno,
el Papa Francisco, ante una plaza de San Pedro repleta de gente porque canonizaba a varios santos, entre ellos a Paulo VI, al final de esa ceremonia hizo un apelo al gobierno del Ecuador invocando a su matrona, a la Virgen María, que nos sentáramos a dialogar, que conversáramos y que desescalemos el conflicto. Y así fue como ustedes recordarán, la Iglesia Católica se involucró en ese proceso y pocos días después ese conflicto, gracias a Dios, terminó y permitió que se supere el incidente grave que tuvo el presidente Moreno en aquella época. Entonces, estas son anécdotas que revelan la cercanía que el Santo Padre, la Santa Sede, el Vaticano y la Iglesia Católica ha tenido con el pueblo del Ecuador, con el gobierno del Ecuador, que aunque es laico, no deja de ser un pueblo eminentemente católico. Y que vale la pena recordar, sin duda el Ecuador ha sido importante, fue importante para el Papa Francisco. Justo el nuncio apostólico también comentaba que él en su visita al Ecuador les había dicho que rezaba todos los días a la Madre Dolorosa, siendo jesuita, por nuestro país. Y tras su muerte, ¿qué impacto pudiera tener quizás el fallecimiento del Papa Francisco precisamente en esas relaciones entre Ecuador y el Vaticano? Yo pienso que las relaciones entre Ecuador y el Vaticano han sido fluidas desde hace 81 años que las restablecimos. Hemos tenido magníficas relaciones, hemos tenido ámbitos de cooperación bilateral en lo social, en la salud, en la educación, a través de los jóvenes, a través del intercambio de experiencias para curar a niños. Por ejemplo, hay un importante acuerdo con el Hospital Bambino Gesù. El Ecuador también ha sido correspondiente con ese cariño y con ese afecto, y creo que no van a haber cambios mayores en la relación bilateral con el Ecuador, entre el Ecuador y la Santa Sede. No preveo ningún cambio importante y más bien preveo que esta relación fluida, armónica, fraterna con el Estado Vaticano va a continuar. ¿Y usted cómo percibe, ingeniero, la influencia o el impacto del papado de Francisco en la Iglesia ecuatoriana? Yo creo que ese impacto ya se ha visto desde el momento en que la Conferencia Episcopal, las diócesis y las arquidiócesis del Ecuador se han involucrado como mediadores en resolver conflictos internos, han acogido la demanda del Papa de salir, de dejar las iglesias, de dejar la comunidad, la comodidad del templo y salir a buscar a los fieles, de trabajar por los pobres, trabajar por los descartables, ayudar a acoger, promover a los inmigrantes. Es una tónica que tiene el Ecuador y creo que la Iglesia Católica, de manera silenciosa en nuestro país, liderada también como está haciendo una gran labor de continuar con este legado que el Papa Francisco nos deja. Y también analizar con usted esa influencia, esa injerencia también en los temas políticos, porque ya usted ha nombrado como quizás desde el pronunciamiento del Vaticano la preocupación del Papa. En los casos de Ecuador se llevó a la Iglesia que tenga un papel mediador, pero él también tuvo presencia importante, marcada, en conflictos en otras partes del mundo. Y por eso en algunos casos generó cuestionamientos, ¿no? Entonces, analizar también ese impacto que el Papa Francisco deja en temas sociales y políticos, como digo, en el mundo. Yo diría que este Papa fue bastante menos político que otros. El Papa Francisco para la política utilizaba la diplomacia vaticana. Más bien como jesuita, como pastor y como sacerdote, era más cercano a la parte pastoral, a la iglesia, pero sin duda sus mensajes nos dejan grandes lecciones. Y efectivamente en el ámbito mundial, la influencia moral del Papa, especialmente en los conflictos bélicos que hay ahora, él ha pedido que se suspenda, que se detengan, que se paren esas masacres. Apela por los niños, apela por los pobres. Y ahí ha habido una gran influencia del Papa Francisco, como digo, a través de la maquinaria diplomática que está dirigida por el cardenal Parolin en la Santa Sede. Y tal vez en la política interna quiero hacer una reflexión. Poco antes de las elecciones de segunda vuelta, hubo un intento por hacer una reforma legal tratando de cooptar la Iglesia Católica en el Ecuador. Y yo creo, sinceramente, que ese fue uno de los factores importantes que perjudicó a una de las candidaturas en las elecciones del último 13 de abril. ¿Y qué cree usted, ingeniero, que será lo más difícil de continuar o de reemplazar tras su muerte? Cuando ya el cónclave elija a quién será el sucesor de Francisco.
Yo creo que, como dije hace un momento, la línea pastoral de la Iglesia a través del Papa Francisco ha quedado marcada. Va a ser muy difícil que eso se cambie. Quizá la parte más complicada es que siempre, como en todo cuerpo de seres humanos, hay tendencias y hay un grupo de cardenales conservadores que preferirían cambiar el rumbo, pero hay una gran mayoría de cardenales que están más bien en esta línea, llamémosle progresista, sin que sea un término peyorativo, esta línea progresista, humanista del Papa Francisco, que creo que va a continuar. Y el próximo Papa pues tiene ese reto. Si bien cualquier cosa puede suceder, quien entra de cardenal al cónclave sale de... Perdón, quien entra de papa al cónclave sale de cardenal. Las predicciones son imposibles por la diversidad de nombramientos que ha hecho el Papa, justamente por ir a las periferias. Él rompió la tradición de nombrar cardenales de las principales arquidiócesis y más bien ha puesto cardenales de los lugares más afectados por la pobreza, más afectados por el hambre, más afectados por la falta de atención. Entonces es muy difícil saber lo que va a pasar, pero yo tengo confianza de que la línea que ha trazado el Papa Francisco va a continuar sin mayores cambios. Ingeniero, con su experiencia como embajador, ahora ex embajador, no quiero dejar de preguntarle también cómo se manejan estas relaciones diplomáticas una vez que hay un periodo de sede vacante en el Vaticano hasta que se realice el cónclave y este tenga el resultado de dar humo blanco. Bueno, el que haya sede vacante no quiere decir que nadie esté a cargo en el Vaticano. Si bien los cargos más altos quedan suspendidos, excepto algunos como el del sustituto del secretario de Estado, por ejemplo, este momento la autoridad máxima es el cardenal Farrell, que es el camarlengo del Papa Francisco. Él está a cargo de la ciudad del Estado del Vaticano en este momento y seguramente nuestro embajador ahora en el Vaticano estará muy ocupado preparando la llegada del presidente Noboa, que ha anunciado su visita con una delegación y estará preparando toda la parte logística de esa visita y estará actuando como embajador, comunicando, informando tanto a la Cancillería nuestra de lo que está sucediendo, de los programas que hay, hasta que se termine este proceso que va a durar, calculo yo, entre 2 y 3 semanas, y más bien debe ser una semana muy agitada en Roma para nuestras embajadas, no solo del Ecuador, sino de todos los 183 países que tienen representación diplomática ante la Santa Sede. Gracias, ingeniero Álvarez, por haber estado con nosotros esta mañana, dándonos su punto de vista del legado del Papa Francisco, pero también contándonos desde su experiencia personal, un poco más de cómo fue. Jorge Mario Bergoglio, que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz, un gusto estar con usted.